Hace 15 años, Mason Calder no era más que un padre soltero pobre que vio a una niña sin hogar temblando bajo el techo de una estación de autobuses y decidió llevarla a casa. Le dio su apellido, le dio una cama y le dio una razón para creer que el mundo todavía guardaba gente decente. 15 años después, ese mismo hombre fue arrastrado a un tribunal, tachado de estafador, y le dijeron que estaba a punto de perder un imperio de 900 millones de dólares. Pero cuando por fin se abrieron las puertas del tribunal, la niña de aquella noche de lluvia entró vestida con un traje de abogada. Si te gustan las historias de lealtad silenciosa y giros sorprendentes en la sala del tribunal, suscríbete y quédate para el relato que viene a continuación. La lluvia caía con fuerza sobre Baltimore aquella noche. Mason Calder, de 31 años, viudo y con las manos siempre manchadas de aceite de motor, volvía a casa tras un doble turno en el muelle cuando la vio. Una niña de unos 9 años acurrucada bajo el techo agrietado de una terminal de autobuses, empapada, sola, sin nadie que la buscara. Mason se acercó con cuidado, sin asustarla, y le preguntó su nombre. Ella dijo que se llamaba Willa Brooks. Él llamó a la policía para que todo se hiciera de la manera correcta, pero no se fue. Le compró leche caliente y un abrigo, y los dejó a su lado. Ella lo miró con desconfianza, como si fuera una trampa, y después de un largo silencio le preguntó, ¿vas a volver? Esa pregunta se quedó alojada en el corazón de Mason para siempre, porque él mismo la había sentido de niño, esperando a un padre que nunca regresó. Entendió que ella no preguntaba por esa noche, sino si alguien en el mundo elegiría quedarse con ella. Meses de papeleo después, Mason se convirtió en su tutor legal, y luego, en su padre. No era rico ni poderoso cuando lo hizo. Lo hizo por la bondad más simple. El día de la adopción, puso una llave de la casa en su mano y le dijo una frase que ella llevaría por 15 años en esta casa. A nadie se le deja afuera bajo la lluvia. El tiempo pasó. Mason siguió trabajando en el puerto de día y de noche, en la mesa de la cocina, se enseñó a sí mismo el negocio del transporte de carga. Vio lo que los hombres de traje nunca notaban en camiones que volvían vacíos, cámaras frigoríficas inactivas, contenedores varados por falta de coordinación. Desde un garage con 3 camiones usados, fundó Calder Harbor Services. Entendía a los trabajadores porque él había sido uno de ellos, y entre la gente que importaba, se corrió la voz de que Calder era un hombre en el que se podía confiar. Willa creció en ese mundo, leyendo libros de derecho bajo la luz del garaje, preguntando por qué la gente pobre siempre perdía cuando no entendía el papeleo. Mason le dijo, nunca firmes algo que no hayas leído hasta la última palabra. Esa frase se convirtió en semilla de todo lo que vendría. Cuando Willa decidió estudiar derecho, Mason vendió su primer camión para pagar la matrícula. Y Graham, el hijo de Mason, se sumó al sacrificio como una verdadera familia. En 15 años, la pequeña empresa se convirtió en Calder Harbor and Rail, un imperio logístico de casi 900 millones de dólares. Pero cuanto más grande crecía, más extraños se sentaban en la junta directiva. Y ahí comenzó el peligro. Barton Kingsley, presidente de la junta, veía la sencillez de Mason, que seguía almorzando con los camioneros en vez de en salas de vidrio, como una debilidad que explotar. Se alió con Priscilla Van Dorn, directora de Van Dorn Equity, para forzar a Mason a rendir sus acciones por una fracción de su valor y devorar el imperio. Orquestaron una demanda basada en un antiguo contrato, acusando a Mason de desviar activos de la empresa hacia un fideicomiso privado creado a nombre de Willa, su hija adoptiva sin lazos de sangre. El plan buscaba congelar los derechos de voto de Mason y vender la empresa a Van Dorn Equity. La noticia se filtró, y la prensa comenzó a llamar a Mason un fraude sentimental. Lo que más le dolía no era perder su fortuna, sino que usaran el acto más humano de su vida, haber recogido a una niña bajo la lluvia, como si fuera un fraude. En la última noche, antes de la audiencia, llegó la citación en 72 horas, se decidiría el destino de todo lo que había construido. Y entonces, en el peor momento, Willa desapareció. No contestaba el teléfono, su oficina no daba razón, su apartamento estaba a oscuras. Barton Kingsley aprovechó el silencio para decir a la prensa que ni la propia hija adoptiva de Mason estaba dispuesta a defenderlo. Priscilla Van Dorn declaró fríamente que el sentimentalismo por fin había alcanzado a un viejo tonto, pero Mason no la culpaba. Sostuvo una vieja fotografía de aquella noche de lluvia y le dijo a June Holloway, su fiel secretaria legal, que Willa no le debía nada, la había cogido
porque una niña tenía frío, sin ninguna aritmética de gratitud de por medio. Lo que nadie sabía era que Willa no había huido. Estaba a cientos de kilómetros, buscando el documento original de un fideicomiso que June Holloway alguna vez custodió, y descubrió la verdad en el fondo. A su nombre no era dinero robado, sino un fideicomiso de los fundadores, creado años antes para proteger los principios de la empresa de depredadores como los que ahora la rodeaban. En una bóveda de archivos, encontró una caja sellada con letra de Mason para Willa Brooks Calder. Ábrela cuando el tribunal finalmente pregunte de quién es la promesa. La audiencia se celebró ante la jueza Margaret Ellison, severa e incorruptible. Elliot Wainford, el costoso abogado de Kingsley, presentó firmas y documentos de adopción como prueba de que Mason había canalizado dinero hacia Willa. El ambiente se volvió en contra de Mason, cuyo abogado prestado no lograba defenderlo con firmeza. La jueza estaba a punto de firmar una orden preliminar cuando las puertas del fondo se abrieron. Willa Brooks Calder entró con paso firme y un viejo portafolio de cuero. Abogada de la defensa. Solicito presentar evidencia de emergencia, dijo con voz serena. Wainford objetó por conflicto de intereses, pero Willa respondió que, si ellos habían convertido su identidad en el centro de la acusación, ella tenía todo el derecho de presentarse también como testigo de la verdad. Willa mostró el fideicomiso original a Mason. No había desviado dinero hacia ella. Había colocado sus propias acciones en un fideicomiso protector para impedir que la Junta vendiera algún día la empresa, traicionando sus principios. El fondo no era un robo, era un muro. Luego presentó una carta escrita por Mason el día de la adopción, incorporada legalmente al fideicomiso. En ella, Mason había escrito que si la Junta alguna vez usaba el pasado de Willa como arma, ese acto activaría las protecciones del fideicomiso, transfiriendo la autoridad de voto a su guardiana designada en Willa. June Holloway testificó que Mason siempre había reportado el fideicomiso con transparencia y que Kingsley había ocultado esos informes al resto de la Junta. Willa presentó mensajes entre Kingsley y Van Dorn, donde hablaban de Mason como el viejo mecánico con una debilidad familiar, y de ella como la carta emocional. Mostró también un pago disfrazado de honorario estratégico de Van Dorn Equity e Kingsley, coincidiendo con el día de la demanda, y actas secretas donde prometían vender el 51% de la empresa muy por debajo de su valor real. La jueza ordenó suspender de inmediato cualquier transacción con Van Dorn Equity. Entonces, Van Dorn intentó destruir la credibilidad de Willa interrogándola sobre su infancia sin hogar, buscando pintarla como una mujer atrapada en gratitud. Willa no se quebró, admitió todo sin vergüenza y respondió que una deuda se paga para quedar libre, pero una promesa se cumple por elección. No estaba ahí por gratitud, sino porque los documentos probaban la verdad, y reveló su prueba final. Van Dorn le había ofrecido, en secreto, un puesto de socia y dinero a cambio de que simplemente no se presentara al tribunal. Willa había grabado legalmente esa oferta y la reprodujo ante la sala. Van Dorn Equity no necesita que traiciones a tu padre. Solo necesitamos que guardes silencio. El plan completo quedó expuesto a nunca necesitaron su traición, solo su ausencia. Con la trampa al descubierto, Willa leyó la cláusula final del fideicomiso. Si el fundador era atacado con una acusación fabricada para forzar una venta hostil, la autoridad de voto pasaría a su protector designado, Willa Brooks Calder. Al usarla como arma, Kingsley había activado, sin saberlo, el escudo que salvaría a Mason. La jueza Ellison falló en la autoridad de Mason, no sería congelada. La venta quedaba suspendida, Kingsley era apartado de la Junta, y Willa quedaba reconocida como protectora de la empresa durante la investigación. Afuera, en el pasillo, Mason le dijo a Willa, «Pensé que te habías ido». Ella respondió, «Aprendí de ti». Cuando alguien pone una trampa frente a la puerta, uno encuentra la manera de entrar por atrás. Le explicó que había guardado silencio a propósito, para no alertar a sus enemigos y proteger el elemento sorpresa. Esta vez, dijo, quería ser ella quien lo protegiera a él. En las semanas siguientes, Kingsley enfrentó una investigación por fraude. Van Dorn perdió su adquisición y Wainford abandonó el caso. Mason volvió a dirigir la empresa, pero ya no solo puso a Graham al frente de las operaciones técnicas, a June al frente de la transparencia de los registros, e invitó a Willa a ser asesora legal especial del fideicomiso, respondiendo solo a la verdad. En una reunión, en el mismo muelle donde había comenzado como mecánico,
Mason contó la historia de aquella noche de lluvia, no para exhibir su bondad, sino para recordar el principio sobre el que se construyó todo, aunque nadie sería dejado atrás por falta de poder o de dinero. En una mañana ordinaria en el muelle, Willa se acercó a Mason y puso en su mano la vieja llave de la casa, la misma que él le había dado 15 años atrás. Me diste una llave cuando no tenía hogar. Hoy solo te devuelvo la llave del imperio que construiste, dijo. Mason la guardó en el bolsillo de su vieja chaqueta. El imperio seguía siendo suyo, restaurado y a salvo. Pero mucho más importante, la promesa que hizo bajo un techo que goteaba, que en su casa nadie sería jamás dejado afuera bajo la lluvia, seguía tan intacta como el primer día.